Bueno, tenemos aquí a Carlos. Como sabéis, hoy es tema de ayudas, ¿vale? Con el Rollator Server vamos a ver algunas características del server en sí, pero bueno, centrándonos un poco en la parte de los Rollators. Y bueno, ya sabéis que todas estas partes las estamos asociando a un nuevo servicio, entre comillas, que vamos a ofrecer desde EMO, ¿vale? Que se refiere un poco a los ajustes, repuestos, accesorios que puedan tener todas estas ayudas a la movilidad principalmente. Lo que estamos haciendo realmente es grabar en vídeo esos ajustes o reparaciones o repuestos que podáis necesitar cambiar y los estamos subiendo al canal de YouTube. Os mandaremos el enlace como siempre para que podáis consultarlo, ¿vale? Pero en la sesión de hoy lo que vamos a ver es sobre un Rollator concreto, ¿vale? Que es el server, que es sobre el que estamos apostando nosotros por calidad y precio. Y bueno, Carlos nos va a dar toda la sesión de opciones que tiene para que tengamos claro las opciones que ofrecemos a los usuarios. Pues cuando quieras, Carlos. Muy bien. Pues buenos días a todos de nuevo. Sí, vamos a hablar del Rollator Server, pero no únicamente de él. Los Rollators son una nueva categoría de producto que es relativamente nueva. Es un segmento del mercado que está creciendo cada vez más. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es las razones por las cuales pues este segmento de mercado está creciendo y qué oferta tenemos para cubrir esas necesidades. En esta primera diapositiva podéis ver a la izquierda el Rollator Server y también en unas imágenes un poco más pequeñas pues toda la gama de un proveedor que pensamos que se va a convertir en uno de los jugadores estratégicos en el mercado de las ayudas en los próximos años, con el cual tenemos una muy buena colaboración y que nos permite ofreceros estos productos en exclusiva, ¿vale? Hablábamos de una nueva categoría, un nuevo segmento dentro de lo que se ha venido a llamar andadores, caminadores, etc. Ha surgido la palabra Rollator o Rollator, que tiene origen centroeuropeo, para designar a unos andadores de exterior que cumplen una serie de características. Entonces, he intentado explicar un poco qué es lo que nos van a ofrecer este tipo de productos. Entonces, estamos buscando, como podéis ver, un producto que sea ligero, rígido y maniobrable. Ligero porque hoy en día, con la movilidad que tenemos, cada vez pues, lo vamos a meter más en el coche, y también porque es un andador de exterior y lo vamos a tener que sacar de casa, como es lógico, y eso pues a veces significa, en muchos domicilios todavía, pues significa subir y bajar escaleras. La rigidez lo que nos permite es minimizar la fuerza que necesitamos para empujarlo, porque sabemos que a través de cualquier articulación es por donde se va la fuerza de propulsión. Y la maniobrabilidad también es muy importante. También es muy importante para no tener que en ningún momento cargar, levantar el andador para hacer una maniobra, para poder girar, etc. También es muy importante que sea resistente y que dure lo máximo posible. Estamos hablando de unos productos que tienen un precio más elevado que los andadores tradicionales, pero si nos ponemos a considerar cuál es la vida útil del producto y cuánto tiempo lo vamos a poder utilizar, pues nos daremos cuenta de que las cuentas salen a favor de este nuevo tipo de andadores de gama alta. También le vamos a pedir que sea fácil de plegar y que ocupe poco espacio plegado.
porque lo vamos a... Cuando regresamos del paseo, lo vamos a normalmente subir al domicilio y lo vamos a querer guardar pues detrás de una puerta, etc. Como veremos en el vídeo que hemos preparado, pues el espacio que ocupa plegado es muy pequeño y es muy fácil de plegar, como también veremos en los vídeos. Que tenga unas dimensiones compactas. Las dos dimensiones más importantes son la anchura total y la longitud total. Porque a pesar de ser productos que vamos a utilizar principalmente en la calle, también los podemos utilizar dentro del domicilio. Entonces, la anchura total es importante a la hora de pasar pues por puertas que sean especialmente pequeñas en el domicilio. También le vamos a pedir que el ajuste en altura de las asas sea fácil y que sea seguro, que sea difícil cometer el error de intentar utilizar el producto sin que estén bloqueadas, por ejemplo, las asas. Y veremos que hay soluciones interesantes a este respecto que las implementan los rolators que vamos a ver. El freno es también fundamental. El freno tiene que poder operarse con muy poca fuerza. Normalmente estaréis de acuerdo conmigo que las manetas de los frenos de los andadores y también de muchos rolators son muy grandes. ¿Por qué? Pues porque cuanto más grande sea la maneta, mayor es la palanca y por tanto menor la fuerza que hace falta para aplicar el freno. Cuanto más larga la palanca, menos esfuerzo, menos fuerza hay que poner. Pero a pesar de todo, a pesar de esas manetas grandes, desproporcionadas que vemos en muchos andadores, a pesar de todo no es fácil. Hay que aplicar una fuerza bastante importante que muchos usuarios no pueden hacer. Entonces, que el freno sea muy liviano de operar es un argumento fundamental para muchos usuarios que necesitan un andador para salir a la calle todos los días. Y el freno también tiene una función de seguridad muy importante y tiene que funcionar perfectamente cuando el suelo está mojado. Y aquí es donde a veces andadores con ruedas bastante rígidas pues nos dan problemas, porque el freno resbala sobre la rueda de un plástico duro y entonces no cumple su función y puede llegar a ser peligroso. Otra cosa que le deberíamos pedir a un andador de exterior es que las ruedas absorban dentro de lo posible los impactos que supone el rodar por la acera y también que nos ayuden a superar los obstáculos con la mayor facilidad posible. Entonces, si la rueda tiene una llanta demasiado dura, pues vamos a estar sufriendo los impactos de la acera o de cualquier piedrecita que nos encontremos por el camino continuamente. Y además, si las ruedas son demasiado pequeñas, incluso una piedrecita pequeña nos va a suponer un problema. Siempre hemos considerado que los andadores de exterior deberían tener ruedas de 200 milímetros y de ahí en adelante. Cuanto mayores sean los obstáculos que vamos a acometer, mayor debería ser el diámetro de la rueda delantera. Y por eso vamos a ver también un andador, un rollator todoterreno, y veremos que la rueda delantera pues, es más grande. ¿Qué más les podemos pedir? Pues que se pueda inclinar con facilidad para subir una acera, por ejemplo. La mayoría de los andadores no tienen ningún pisador, podríamos llamarle, para poder inclinarlo hacia adelante y que las ruedas delanteras superen la altura de la acera. Lo que tenemos que hacer con ellos es levantarlos y volverlos a posar
encima de la cera. Y eso es un esfuerzo que hay muchos usuarios que les cuesta hacer o simplemente no pueden hacerlo. También cada vez es más habitual que los andadores tengan una bolsa, y en este caso lo que le pediríamos a la bolsa de la compra, que le podemos llamar, pues sería que sea fácil de quitar y de poner. Y finalmente ya si nos podemos a pedirle más todavía al andador, pues que sea fácil de limpiar, que sea fácil de limpiar, ¿vale? Entonces, viendo todas estas cosas que pueden ser criterios que nos ayuden a elegir un andador o un rollator para salir a la calle todos los días, que es de lo que se trata, son los que deberían definir la oferta que hacemos. A veces tenemos la idea de que es más fácil vender un producto tradicional que el usuario ya conoce, y nos cuesta un poco a veces pues, ofrecer opciones que pueden cumplir mejor las necesidades del usuario. Pero bueno, a todos nos pasa eso, ¿no? Y esa es una de las razones de este seminario, de destacar que no solamente es una o dos los argumentos de venta que tenemos para ofrecer unos productos de una calidad bastante más alta, y que, como comentaba al principio, si hacemos un estudio económico de durabilidad y de seguridad, nos van a salir los números. Queremos destacar que no solamente son uno o dos argumentos, sino bastantes más. Muy bien, entonces, el Rollator Server es un rollator estándar de aluminio. Digo estándar porque veremos que vamos a ver también muy rápidamente algunas variantes de este nuevo segmento de productos de más alta gama. Antes comentábamos que el producto sea compacto, es muy importante porque también lo vamos a utilizar en casa, aunque solamente sea para entrar en casa, desde el ascensor, si es que tenemos la suerte de que haya ascensor en casa, hasta que lleguemos al lugar en el que nos vamos a sentar en nuestro domicilio. Entonces, la anchura total del Rollator Server es de 61 centímetros y la longitud total es de 66 centímetros. Es decir, es ancho, es compacto en el ancho y también compacto en la longitud, que tiene que ver con el radio de giro. Con el radio de giro que tengamos, cuanto más corto sea el rollator, pues más fácil podremos girarlo en un pasillo. Muy bien. Ofertamos principalmente dos tallas. La talla hace referencia a dos medidas. Una es la altura del asiento y otra la capacidad de ajuste en altura de las asas. Entonces, luego veremos cuáles con más detalle todas las dimensiones. Pero bueno, que sepáis que estas dos tallas cubren las necesidades de la gran mayoría de los usuarios, de prácticamente todos. Antes hablamos también de resistencia. El Rollator Server está certificado para un peso máximo de usuario de 150 kilos y bueno, no vamos a tener ningún problema con respecto a eso. Se me ha olvidado comentar que otra cosa que le podríamos pedir al Rollator es una garantía, y entonces cuanto mayor sea el peso máximo de usuario, mayor garantía de resistencia y durabilidad tendremos con usuarios que no se acercan ni de cerca a ese peso máximo de usuario que soporta el producto. Muy bien, entonces vamos a ver el vídeo con el cual nos va a ser posible ver todas estas características de una manera más gráfica. Ahí podéis ver un botón rojo. Este es un sistema patentado para bloquear
los tubos del asiento cuando vayamos a transportar el andador. Como veis, el plegar y desplegar el rollator es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón rojo para desplegarlo. Como veis, el mecanismo de desbloqueo es muy fácil. No hace falta levantar el rollator, sino simplemente tirar un poquito de la tira esa del asiento. Como veis, es muy compacto una vez plegado y es muy fácil de guardarlo detrás de una puerta, de meterlo y sacarlo del coche. Ahora vamos a ver el proceso de plegado, que como veis, cuando se juntan los dos tubos del asiento, se oye un clic que nos confirma que está bloqueado el chasis. El ajuste en altura de las asas es muy sencillo. Podéis ver que están marcados una serie de números para que nos acordemos, para que sea más sencillo ajustar la altura en los dos lados de forma equilibrada. Como veis, en la parte posterior del asa, del tubo del asa, hay unas marcas que son las que van a asegurar que cuando apretamos el pomo consigamos un bloqueo total. La distancia entre los puños es de 47 centímetros y es muy importante ajustar correctamente las asas del rollator. Como veis, esa es la posición en la que tiene que quedar el brazo y el puño queda a la altura de la muñeca. Entonces, cuando conseguimos esa altura, fijamos las dos asas a la misma altura y podemos, yendo dentro del propio producto, dentro del rollator, entre las dos ruedas traseras, es como vamos a ir erguidos y con la máxima comodidad. Los puños son anatómicos, blandos, anatómicos, y como podéis ver, la construcción del tubo en forma triangular le da una rigidez muy grande. Aquí estamos viendo cómo se aplica el freno, que decíamos que es muy liviano, cómo se aplica el freno tanto de parada como de aparcamiento, que vamos a utilizar siempre antes de sentarnos en el andador. El asiento, nos acordamos de bloquear las manetas antes de sentarnos. El asiento tiene forma de V para minimizar las dimensiones del andador y para maximizar el espacio que hay en la parte delantera para poder sentarnos. ¿Vale? Luego veremos las alturas del asiento dependiendo de las tallas. Como veis, la tela del asiento es semitransparente para poder ver a través del propio asiento la acera, la carretera por la que vamos. Esto es lo que os comentaba de que tenemos espacio suficiente. El espacio de la anchura del asiento son 46 centímetros. La tela del asiento repele el agua y en caso de que se mojase, pues lo podemos secar con un paño sin ningún problema. Hablábamos de la bolsa de la compra. La bolsa de la compra es muy fácil de quitar y también muy fácil de poner porque simplemente hay que dejarla caer sobre los tubos del asiento.
Este es un accesorio que gusta mucho, que tiene una capacidad de carga de 5 centímetros. Cargarlo más sería, pondría en riesgo la estabilidad hacia adelante del producto y, por tanto, es importante no cargarlo más de 5 kilos, que es la que nos asegura una estabilidad correcta. Tiene una cremallera dentro de la cual podemos poner todo tipo de productos también. Y la parte delantera de la bolsa también es semitransparente para facilitar, como comentábamos con el asiento, para facilitar ver qué es lo que tenemos debajo del andador, qué es la acera por la que vamos a transitar en cuanto demos un par de pasos más. Bueno, aquí vemos el típico supermercado, en este caso danés, con todo tipo de productos. Aquí podemos ver la parte delantera de los tubos del asiento, que tiene una forma ergonómica para la mano, para la huella de los 4 dedos, para facilitar el transporte del andador. Como veis, hay muchos detalles que están muy pensados. Y esta es la postura que deberíamos adoptar para subir escaleras, y para bajarlas lo tendríamos que llevar al revés. Pero veis que la propia dinámica de elevar el rollator nos permite subir y bajar escaleras con comodidad. Ofrecemos de serie un portabastones, que es muy fácil de montar y que lo podemos poner a cualquiera de los dos lados del rollator. El montaje, como veis, es muy fácil. Hay que introducirlo en el tubo y apretar con una llave Allen 2 tornillos en la parte de abajo y hacer lo mismo con el soporte de arriba. Tiene dos clips para coger una muleta con un tubo más ancho y también pues un bastón que normalmente tienen el tubo un poco más estrecho. De la misma manera lo ponemos y lo apretamos, lo atornillamos con la llave Allen. Hablábamos antes del pisador, de una pieza que nos ayude a poder levantar con comodidad las ruedas delanteras del rollator para poder superar un obstáculo. Aquí podéis ver que es muy sencillo. Con el pie hacer el gesto ese. En una habitación es más fácil, pero ahora veremos que en la calle también, según vamos circulando con el andador, lo podemos hacer muy fácilmente. Y esto nos evita tener que, como comentábamos, hacer el gesto de levantar el rollator totalmente. A nivel de seguridad, el rollator ofrece 3 reflectores en los laterales de los tubos del chasis, en la parte delantera de la bolsa y en los puños. Entonces, esta imagen no me termina de convencer mucho porque hay una desproporción grande entre el usuario y el rollator. Parece que está llevando un andador de juguete, pero lo importante es ir dentro de la estructura del rollator y erguidos, ¿vale? Bueno, aquí vemos algunos de los accesorios que hasta aquí vamos a llegar, luego lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, sí, y lo último que quería ver es
aquí podéis ver que pone 8 años de garantía. Antes hablábamos de que estamos considerando una categoría de productos de alta gama con un precio más alto que los andadores tradicionales, pero que si de verdad nos poníamos a hacer números, era un producto económico. Y una de las pruebas que nos ofrece el fabricante es que nos da una garantía de 8 años para el producto. Muy bien. Vale, pues voy a ver si consigo pasar de página. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, hablábamos de 2 tallas. La talla L, en principio, si consideramos las medidas antropométricas del usuario, estaría principalmente indicado para personas de entre 170 y 200 centímetros. Y la talla M para usuarios de entre 145 y 175 centímetros. Vamos a ver. Yo pensaba que en España se iban a vender más tallas M que tallas L, pero el mercado que nos pone a todos en nuestro sitio nos está mostrando que se está vendiendo más la talla L. ¿Por qué? Porque la altura del asiento es más alto y el usuario se siente más seguro, a pesar de que por estatura le iría más cómodo la talla M, como se siente más cómodo porque el recorrido hasta poder sentarse es más corto, y luego el recorrido de la incorporación desde la posición de sentado también es más corto. Hay usuarios más bajitos que prefieren la talla L. Muy bien. Luego veremos alguna medida más. Podríais decir, la anchura, decías que la anchura del asiento son 46 centímetros. ¿Y qué puede hacer una persona que no cabe en esos 46 centímetros de anchura de asiento? Bueno, pues tenemos una opción que es el Server HD, que nos aporta una anchura de asiento de 55 centímetros para esas personas que tengan un ancho de caderas superior. Este andador, como veis, en el cuadro lateral tiene un refuerzo que hace que tenga forma de triángulo y está certificado para usuarios de 200 kilos. Este modelo no lo van a usar normalmente usuarios de 180 kilos o de 140 o de 160, sino principalmente aquellos que necesiten esa anchura de usuario. Tal vez en Estados Unidos o en el Reino Unido o en algunos países, otros países centroeuropeos, pues haya personas con pesos de usuario que se acercan a los 200 kilos, pero el andador está indicado principalmente para las personas a las que ese asiento de 46 centímetros no les es suficiente. Dimensionalmente exactamente igual que el server, que hemos visto con más detalle, tenemos el Ferrari de la gama de rollators de Reasense, que es un rollator ultraligero de fibra de carbono. Como veis, dimensionalmente son iguales, el mismo peso máximo de usuario, las mismas tallas, el ajuste de las tallas, etc. Y lo que destacamos es el peso. Aparte de que el acabado en fibra de carbono es especialmente elegante y atractivo visualmente, estamos hablando de pesos de 5 kilos escasamente, y si cuando cogemos un rollator server de aluminio que pesaba 7 kilos nos parece ligero cuando lo levantamos, pues la verdad es que con este se notan esos 2 kilos de diferencia, se notan. Muy bien. Antes comentábamos que cuanto más grande era la rueda delantera, más fácil superar obstáculos. Y por eso
otro de los modelos de la gama es un rollator todoterreno de aluminio que llamamos Explorer, y veis que la rueda delantera es bastante más grande. La de atrás es de 200 milímetros y la de delante es de 320 milímetros. Y es más ancha también y también blanda. Por ejemplo, este rollator, recuerdo pasear hace ya 3 años, cuando se podía viajar y pasear por donde quisieses, darme un paseo por el centro histórico de Girona. Y pensar en este rollator, porque ir con un andador normal por las calles adoquinadas del centro histórico de muchas ciudades, pues no debe ser nada cómodo. Sin embargo, con una rueda grande, más grande, y con unas ruedas blandas de caucho termoplástico, pues la experiencia es bastante mejor. Y también, como con este rollator nos podemos salir del camino, de la acera, y recuperar paseos que igual cuando los usuarios tenían más estabilidad en su marcha, pues recuperar esos espacios por un parque, etcétera, que antes lo hacían con gusto y que esa merma en la estabilidad se lo ha impedido, pues este tipo de producto nos ayuda a recuperar esa movilidad. Y el hecho de que la anchura del asiento sea 53 también tiene que ver con la estabilidad que necesitamos para superar obstáculos como pueda ser pues, la raíz de un árbol o un trozo de una piedra, etc. Nos quedan ya solamente 2. El Navigator es un rollator de rehabilitación con apoyos de antebrazo, dimensionalmente es exactamente igual que el Server, pero nos ofrece, en vez de los puños de empuje, pues los apoyos de antebrazo que podéis ver ahí, y está especialmente indicado para procesos de rehabilitación posquirúrgica. Y también tenemos dentro de la gama de este proveedor estratégico un rollator de interior que no tiene asiento, sino una bandeja, y que sería pues, el mayordomo que necesitamos que nos ayude pues, a poder llevarnos el café pues, desde la cocina al salón, etc. Como veis, el freno lo podemos aplicar con una sola mano y bueno, es un andador de interior. Las ruedas, volvemos continuamente sobre los argumentos de las ruedas son pequeñas y no recomendamos sacar este andador a la calle. Muy bien, entonces hemos visto andadores, rollators de uso interior, interior-exterior o exterior exclusivamente, y aquí os dejamos pues, un resumen de la oferta dependiendo de ese tipo de uso que le vayamos a dar. En cuanto al ancho del asiento, que lo he mencionado antes, pero aquí lo podéis ver de una manera más gráfica, el ancho del asiento del Server, del Athlon, que es el de fibra de carbono, y del Navigator, el de rehabilitación, es de 46 centímetros, el Server HD de 55 y el Explorer, con el que podemos salir a dar un paseo por el parque, de 53. Y la altura del asiento, la talla L 62 y la talla M 55 centímetros. Vamos a ver rápidamente unos accesorios, como es el respaldo, que mejora la estabilidad hacia atrás del usuario cuando está sentado en el andador. El freno de desaceleración. Hay algunos usuarios que por problemas cognitivos no les estaría indicado un rollator de este tipo porque no son capaces de controlarlo, porque se les puede escapar el rollator, porque no terminan de controlar bien
la marcha. Entonces, tenemos esta opción que hace que con la pieza esa cuadrangular que hay entre la rueda y el chasis, esa pieza tiene dentro una zapata que lo que hace es ralentizar el giro de la rueda. Y además es ajustable. Podemos hacer que la resistencia de la zapata sea mayor o menor. Es decir, puede haber usuarios que al principio necesitan poca ralentización y luego, según se vaya deteriorando su condición, pues necesiten cada vez más que la rueda trasera vaya frenada. Entonces, hay una ruedita para poder frenar, para poder regular la capacidad de freno de esa pieza. Ahí veis una lengüeta de color de aluminio que está situada en posición de frenado. En cualquier momento, si subimos esa lengüeta hacia arriba, liberamos totalmente el mecanismo de frenado, de tal manera que el acompañante puede llevar sin ninguna resistencia el rollator pues para meterlo en el coche, por ejemplo, desde un banco en el parque hasta meterlo en el coche, y sin embargo, simplemente haciendo el gesto de bajar la lengüeta esa de aluminio, se aplica inmediatamente el freno también. Todo esto lo veremos en el vídeo que ya hemos grabado, pero que no nos ha dado tiempo a montar. Y por eso hemos recurrido a un vídeo en alemán. Y luego también simplemente mencionar que tenemos un asiento rígido, que es muy fácil de poner y quitar, pero que se fija a los tubos del asiento si el usuario necesita una comodidad extra para poder sentarse durante periodos de tiempo más prolongados. Y ya para acabar, no quiero dejar de mencionar que el código, este que veis en la pantalla de EAN 010C, describe un andador con ruedas delanteras giratorias y traseras con freno, con o sin asiento, para niños y adultos. Entonces, este código tiene un importe máximo de financiación de 130,52 €. La aportación del usuario, como en todos los andadores, sabéis que es de 30 €. Entonces, ¿qué significa esto? Que en comunidades que permiten la mejora, se va a poder cubrir 130,52 menos 30, se podrá ofertar este tipo de rollators con este código y la financiación será pues de unos 100 €. Y esta financiación es mayor que la que había antes, cuando creo recordar que el importe a financiar era 75 € y la aportación del usuario también era 30. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por seguir confiando en nosotros. En la última página, a mí se me había olvidado, pero Carmen, que está en todo, ha añadido nuestros correos para que podáis hacernos todo tipo de consultas, como siempre. Correcto. Muy bien, Carlos. Yo creo que ha sido un resumen dando opciones, que es lo que intentamos en estos seminarios. ¿Vale? Los usuarios son muchos, las necesidades también. Y bueno, aquí habéis visto un abanico de cosas que se exigen o que se piden a un rollator y bueno, una gama completa en la que podéis tener todas las soluciones. ¿Vale? Os pasaremos como siempre la información. Yo creo que ahí hay un par de tablitas o de esquemas muy gráficos de selección, de talla, de selección de lo que necesita el paciente y para que tengamos un poco clarificadas las ideas. Y bueno, que sepáis que en el servicio SARA que hemos llamado de ajustes, subiremos los ajustes de cada uno de los accesorios o de cada una de las partes para que tengáis de una forma fácil y visual la forma de ajustar todo esto o de colocar todo esto. Siempre nos lo podéis pedir a nosotros, pero bueno, al final la idea es que tengáis un sitio de información donde recurrir, aunque siempre nos podéis llamar y por eso lo de los correos del final, ¿vale? Siempre el tener el contacto, dices, mejor saber quién sabe que saberlo todo, ¿no? Pues eso, se lo mandamos a Carlos y Carlos nos soluciona la papeleta. Así que nada, hoy nos hemos pasado un poquito, el tema era muy interesante.
y yo creo que ha estado completo, que es lo fundamental. Así que nada, os esperamos en las siguientes. Muchas gracias, Carlos. Nos volvemos a ver en breve. Un saludo. Perfecto. Que pases buen día. Hasta luego.